Le hablaremos de los factores que determinan que un menor de edad pase a tutela del Estado o sea entregado a otra persona responsable. En noticias internacionales, al menos 10 muertos dejó el devastador paso del huracán Milton por la Florida, mientras se habla de la necesidad de millones de dólares para reconstrucción. Iniciamos hablando del presupuesto de la Asamblea Legislativa que para 2025 podría tener una reducción de más de 7 millones de dólares. En cuanto al tema de salarios, dentro de este órgano de Estado hay más de 200 personas que ganan salarios que sobrepasan los $2.300. Veamos. Más de 200 personas en la Asamblea Legislativa tienen un salario por encima de los $2.300, de las cuales 95 están bajo ley de salarios y 111 por contrato de trabajo. Solo estos empleados representan más de 6.7 millones de dólares del presupuesto del legislativo para el próximo año. A estas cifras se suman otros 147 colaboradores que reciben entre $1.401 a $1.500. Otros 144 poseen un rango de salario de entre $1.100 a $1.200, seguido de 180 personas que reciben de $751 a $800 y 129 empleados legislativos que perciben de $1.901 a $2.000. Pero en cifras generales, el presupuesto del primer órgano de Estado para 2025 fue fijado en $46.996.257, que sería distribuido de la siguiente manera: 43.7 millones en gastos corrientes que incluyen salarios y pago de bienes y servicios. Otros 1.2 millones se emplearán para gastos financieros como el pago de impuestos, tasas y derechos, y en seguros, comisiones y gastos bancarios. Las transferencias corrientes ocuparán $30.300 del presupuesto, mientras los gastos de capital y transferencias de capital se llevarán 3.2 y más de 1.5 millones de dólares del presupuesto respectivamente. El programa de becas 2024-2027 tendrá una partida de 1.5 millones de dólares, mientras que los recursos destinados al Pleno, las comisiones y la asistencia legislativa se llevará 14.1 millones de dólares. El presupuesto para el próximo año tendrá 7.1 millones menos a los asignados para el 2024, pasando de 54.1 millones a los 46.9 millones. Este es un reporte de Fernando Morales. Y la principal apuesta para el futuro del país debería de ser mejorar la educación. Por lo menos así lo considera más del 52% de personas encuestadas por el Centro de Estudios Ciudadanos, que abordó también temas económicos y también políticos. Ingresos familiares menores a los $500 mensuales es lo que reciben el 74.5% de los entrevistados, según los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos. Al consultarles cómo evalúan su situación económica, el 52.5% dijo que regular, el 23% buena y el 20.4% entre mala y muy mala. Incluso el 31.4% asegura que su presupuesto no le alcanza para cubrir las necesidades y en promedio cada mes requerirían $254 adicionales para poder solventar, ya que los costos de productos y servicios han incrementado. ¿Qué es lo que más se ha elevado en su economía familiar? Para el 66% los alimentos, 17% servicios de agua, energía, internet. En tercer lugar, con 8% las medicinas. Pese a ello, el 42.9% señala que el país tiene un buen rumbo y el 58.2% ve con optimismo el futuro. Y nuevamente aprobaron el trabajo realizado por el presidente Nayib Bukele, otorgándole una nota de 8.43, mientras que las alcaldías y la Asamblea Legislativa siguen sin mejorar en las calificaciones. La nota más baja la obtienen los alcaldes, 5.49. Es el único rubro donde la gente se desmarca del presidente. Evaluación de la Asamblea Legislativa, casi 7, 6.94. Por otra parte, el 55.8% considera que ha mejorado la seguridad en sus comunidades y más del 76% apoya que continúe el régimen de excepción. No hay pandilleros, pero hay robos, dice la gente.
Ya no pagamos renta a las pandillas, solo 1.3 dice que está igual de peligroso. La atención en salud y los servicios básicos también fueron evaluados por los salvadoreños. La atención en la red pública de salud, 38% evalúa la atención como regular, 30% bueno, 9.5 muy bueno, 15 malo y 4.2 muy malo. Energía eléctrica es el servicio mejor evaluado por los ciudadanos, el servicio peor evaluado es servicio de limpieza en las calles. La encuesta también detalla que más del 58% considera que Estados Unidos es el país que más le conviene a El Salvador como socio comercial, seguido de China con un 24.6%. Además, al consultarles cuál es el principal medio de comunicación para informarse, la mayoría, es decir, el 28.4%, dijo que la televisión. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y en Farmacia La Buena obtienes descuentos fáciles y rápidos y sin membresías todos los días. Aprovecha hasta un 40% de descuento en medicamentos y productos de conveniencia. Farmacia La Buena, la farmacia de los salvadoreños. Continuamos con más. Aún existe incertidumbre sobre si la huelga de trabajadores portuarios en los Estados Unidos afectará a El Salvador. Algunos representantes de Camarasal también se refirieron a los avances que se tienen en temas logísticos. A pasos firmes, aseguran los representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, se avanza en los temas logísticos en aduanas. Recientemente, El Salvador y Estados Unidos firmaron un convenio para agilizar el despacho de mercancías a través de seguridad fronteriza y de facilitación del comercio. Bueno, esto ha venido evolucionando. Hay beneficios, estamos viendo que algunos procesos se han eficientizado, pero pues todavía hay oportunidades y esperamos seguir trabajando de la mano con las autoridades para poder seguir haciendo cada vez más eficientes estos procesos, porque además esto repercute directamente pues en temas de competitividad. El Salvador es en este momento puntero, entre comillas, en relación a la tramitología, no lo podemos negar. No podemos hablar de las mismas circunstancias en otros países miembros de la región. Sin embargo, en el nuestro, sí, puedo definir que en efecto la aduana está mejorando y continúa mejorando. Sostienen que el principal reto en logística es la congestión portuaria, algo que aseguran aún no existe un mecanismo que permita controlarlo y que la única alternativa viable es esperar. Si yo, por ejemplo, soy una compañía logística de servicios y tienes una oferta mía de hace 60 días donde te dije que ibas a tener, o 90 días, que ibas a tener un tránsito de China a El Salvador de 60 días, eso no se está cumpliendo en este momento. ¿Tengo manera de eliminarlo? ¿Tengo manera de corregirlo? No. ¿Dónde puede estar la mercancía? Probablemente sentada en un puerto mexicano. La huelga de 3 días de trabajadores portuarios en Estados Unidos que solicitaban aumento salarial ha generado incertidumbre si repercutiría en el país en temas de costo. No sabemos si esto se va a traducir en también un impacto económico. Hay que recordar que en el tema logístico, pues 1 o 2 días tienen un impacto porque esto no solo retrasa la entrega de mercaderías, sino pues toda la cadena logística, ¿verdad? Cada día de huelga costó alrededor de 5.000 millones según los parámetros de los expertos. Y cada día de huelga genera entonces una semana de atraso portuario. Si terminó el 3, tendríamos que contar entonces 21 días adicionales para que la congestión portuaria al 3 de octubre allá en Estados Unidos se empiece a disminuir. Se nos fue el mes. Representantes de Camarasal también se refirieron al uso de la inteligencia artificial que ya se aplica en temas logísticos y sobre la certificación que permite dar trazabilidad para poder introducir la tecnología para ser más eficientes en el tema de suministros. Este es un informe de Marcela Rivera. En otros temas, concluyó el juicio contra las personas que están siendo acusadas en Cabañas de crímenes durante la guerra. La sentencia podría conocerse hasta la próxima semana. La condena máxima busca la Fiscalía General de la República para los 8 acusados por el asesinato de una mujer ocurrido en agosto de 1989 en Santa Marta, Cabañas. El juzgado de sentencia de Sensuntepeque desarrolla la vista pública en contra de 6 de los acusados. El resto se encuentra fuera del país. Fiscalía General de la República, al momento
que corresponda procesalmente hablando, vamos a solicitar un fallo o una sentencia de carácter condenatoria, tanto en responsabilidad penal como en responsabilidad civil. El Ministerio Público dice que presentó evidencia documental y testimonial. Los acusa de asesinato y asociaciones ilícitas. Continuidad al desarrollo de la vista pública, recibiendo 2 testimonios de 2 testigos presentados por Fiscalía General de la República, porque ellos van a acreditar la forma y circunstancias de cómo se ejecutó el hecho donde se le quitó la vida a una persona, ¿verdad? La señora María Inés Alvarenga Leiva, y es un hecho constitutivo considerado como crimen de lesa humanidad, porque se vulneró un derecho fundamental de una persona que era parte de la población civil. Mientras tanto, diferentes organizaciones sociales están a la espera que se libere a 5 de las 6 personas detenidas, quienes son líderes comunitarios de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta. Es evidente e inobjetable las graves violaciones contra los compañeros ambientalistas en sus derechos a la vida, a la integridad, especialmente a su salud. Hemos presentado nuevamente información adicional del caso, donde señalamos estas graves violaciones, donde señalamos también la inexistencia de pruebas para que ellos sean o continúen siendo procesados, ¿verdad? Esperaríamos que esta instancia internacional investigue el caso y requiera, ¿verdad?, y exija al Estado de El Salvador que sean liberados. El proceso judicial del caso ocurrido durante el conflicto armado inició en enero de 2023. Este es un informe de Kelly Ábrego. Y supuestos miembros de una estructura dedicada al tráfico de personas fueron detenidos, entre ellos un fiscal auxiliar. Hasta $16,000 cobraba una estructura dedicada al tráfico ilegal de personas por llevar a sus víctimas hacia Estados Unidos. Investigaciones de la Fiscalía General de la República revelaron que la frontera El Poy en Chalatenango era una de las que utilizaban para cruzar. Las investigaciones de este caso iniciaron hace más de un año y en las últimas horas el ente fiscal giró 50 órdenes de captura en contra de sujetos pertenecientes a esta red. Hasta el momento, solo se han detenido a 31 personas implicadas. Rancho Arqueta, uno de los lugares que de acuerdo a la investigación se tenía como alojamiento a las personas que transitaban por nuestro país y que llevaban como destino final el de Estados Unidos. Las víctimas han sido de diferentes nacionalidades, brasileñas, ecuatorianas, turcas, etc. Costos de los viajes estaban prácticamente en los mismos, 14, 15, $16,000. Un hotel ubicado en la autopista a Comalapa era uno de los lugares que los sujetos utilizaban para alojar a las víctimas que habían pagado por viajar ilegalmente. Establecimiento donde las autoridades ejecutaron un allanamiento para recaudar pruebas del caso. Asimismo, se realizaron inspecciones en San Salvador, Santa Ana, La Libertad y La Paz. Estos procedimientos han dejado como resultado la incautación de 3 automóviles, una mototaxi, una motocicleta, un arma de fuego, 133 cartuchos de diferentes calibres, 4 computadoras, una tablet, 4 discos duros y 16 teléfonos celulares. Entre las personas capturadas, la Fiscalía destaca a Roger Alfredo Flores Alvarenga, quien era un fiscal auxiliar de la institución y quien colaboraba con la estructura. Asimismo, se detuvo a David Eduardo Linares, Gerardo de Jesús Consuegra Orellana, Emerson Ulises Arriaza Ortega y Daniel Reyes. Además, informaron que 2 personas ya están recluidas y serán notificadas de los nuevos delitos que se les acumulan. Estos sujetos van a ser procesados por el delito de tráfico ilícito de personas y agrupaciones ilícitas. Un informe de Carla Araniva. Sobre ese mismo caso también se incautaron inmuebles, 84 vehículos, activos virtuales, cuentas bancarias y otras propiedades a una presunta banda de traficantes de personas que operaban en San Salvador, Santa Ana, La Libertad y La Paz. Entre lo expropiado por la Fiscalía se encuentran hoteles de playa y sociedades constituidas para operar como fachadas. Entre las propiedades están un hotel de playa en San Luis Talpa y otro en La Libertad, un inmueble en Ciudad Versalles, San Juan Opico, una propiedad de naturaleza rústica en el Triunfo Zulután y las sociedades AR Inversiones y Sociedad Corporación Creativa.
Además, salvadoreños que presuntamente se dedicaban a ilícitos como trata de personas en su modalidad sexual y remuneración para la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución fueron capturados en Guatemala. Se trata de Marlene Yesenia Cartagena Hernández y José Manuel Paz Centeno, quienes fueron localizados en la zona 7 de la capital guatemalteca, donde a través de allanamientos, inspecciones, registros y además secuestro de evidencia en un inmueble, se dio con el paradero de los implicados y otras 6 mujeres que habían sido acogidas por estas personas, quienes luego las ofrecían a través de redes sociales para explotación sexual. Disfruta del Festival de Música en la Playa con todo incluido o hasta un 60% en un acompañante por noche en acomodación triple en Royal de Cameron Salinitas. Vigencia hasta el 15 de octubre. Restricciones aplican. Aldeas Infantiles SOS presentó un estudio sobre los factores clave que contribuyen a la separación familiar en El Salvador. La pobreza extrema y la violencia dentro de los hogares son 2 factores que determinan si un niño o niña pasa a tutela del Estado o es entregado a otro responsable. Estos datos se desprenden de una investigación presentada por una organización que vela por los derechos de la niñez y la adolescencia en el país. Pero la violencia en la familia hacia las niñas y los niños sigue en aumento. Esto es bien muy importante porque esto es uno de los factores clave para la separación familiar. Otro elemento también que ha sido importante y evidenciado en el estudio es que la situación de pobreza, las dificultades que enfrentan las familias para los medios de vida es una situación también que exacerba toda esta preocupación. Otros factores que inciden en la separación familiar son la orfandad, el abandono, la discapacidad del menor, negligencia y violencia social, destaca el estudio. Pero sí, digamos, el abandono, que los padres desean abandonar a sus niños, la discapacidad de los niños, el alcoholismo como otros elementos que salieron a resurgir en el estudio. Pero además de eso tenemos elementos sociales que influyen en la familia, no solamente como factores dentro de la familia, sino que sociales, como la guerra que sufrimos durante años, o sea, la cultura también del machismo que tenemos. El informe recomienda la implementación de programas de prevención de la violencia en los hogares y escuelas, además de fortalecer la capacidad de los profesionales encargados de la toma de decisiones sobre la protección infantil. Nos hace un llamado para que tanto las instituciones públicas como las instituciones de sociedad civil, como otras fuerzas vivas, podamos sumar esfuerzos en función de que las niñas y los niños tengan la posibilidad de crecer en un entorno afectivo y protector. El informe fue realizado a través de talleres de investigación con grupos de niñas, niños y adolescentes de 13 a 15 años que viven con sus familias y jóvenes que dejaron el cuidado alternativo de edades entre 17 y 21 años, además de adultos que viven en situación de vulnerabilidad y profesionales en la protección de la niñez. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Hoy se cumplen 38 años. Devastador terremoto ocurrido en 1986. Ya pasaron casi 4 décadas y los salvadoreños no olvidan el impacto de esta tragedia. Eran cerca de las 11:50 de la mañana cuando se registró el terremoto de magnitud 7.5 grados el 10 de octubre de 1986. Una tragedia que generó luto en el país, ya que se reportaron cerca de 2.000 personas fallecidas y 10.000 heridas tras el colapso de infraestructuras. El centro de San Salvador fue uno de los puntos con mayor devastación, principalmente en el edificio Rubén Darío, donde se contabilizaron unas 500 víctimas. 38 años han pasado desde que ocurrió este desastre, pero algunos salvadoreños dicen que es algo que nunca podrán olvidar. Cuando llegamos aquí al Rubén Darío, estaba hundido. Y todavía las líneas echaban fuego, las líneas de energía, todas en el suelo, tiradas y todo el mundo corriendo por todos lados. Fue un caos terrible. Y como se hundió,
el edificio se hundió, así que ahí quedaron mucha gente soterrada. Cuando nosotros pasamos, si hubiera gritos por un lado, gritos por otro. Yo estaba muy chiquita y, ay no, fue terror, fue un terror, o sea, sentir la gran vibración de la tierra, y dijo mi papá, ¿a nos quedamos ahí? Pero sí, fue terrible porque todos los edificios bajos, todos caídos, la gente no había para dónde agarrar. Algunas de las personas señalan que al momento del terremoto no se encontraban en las zonas donde se reportaron los mayores daños, pero sí sus familias, por lo que vivieron momentos de angustia. En ese momento que iba parando, estaban sacando todas las autoridades que cargan de la... Y medio me quedé un ratito viendo, pero me preocupé más por llegar a la casa. El problema es de mi señora. Realmente nosotros pensábamos más en la familia, por lo que podía pasar en las casas de ellos. Por nosotros no había tanto problema porque estábamos en un lugar más seguro. La actividad sísmica en El Salvador es alta. Frecuentemente se registran movimientos telúricos que generan alarma en la población. Actualmente, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales lanzó una aplicación de alerta de sismos que permite a los salvadoreños estar más informados. Con imágenes de Juan Castellano, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. El cáncer de mama es importante detectarlo a tiempo. Hazlo por tu familia. Profamilia te ofrece exámenes de mamografía a tan solo $22, disponible 24/7. Consulta por más información al 2132-8000 y al WhatsApp 6015-9999. Búscanos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Profamilia El Salvador. Profamilia, tu red de salud. Y Comandos de Salvamento realizó la colocación de una ofrenda floral en conmemoración de los 38 años del terremoto de 5.7 el 10 de octubre de 1986, que dejó más de 1.500 víctimas mortales y al menos 5.000 lesionados. La mayoría fue en el área metropolitana de San Salvador. Y en el siguiente reporte conozca cómo un proyecto que respalda la cooperación japonesa para reforzar inmuebles ante sismos. El Centro Histórico de San Salvador es una de las zonas que conserva edificios antiguos, convirtiéndolo en un lugar vulnerable ante sismos. Es por eso que Japón respalda un proyecto para reforzar los inmuebles ante los terremotos, una de las decenas de iniciativas que la cooperación japonesa sigue ayudando a implementar en el país. Un voluntaria que trabaja por temas de protección de desastre, prevención de desastre en la alcaldía, está dando una gira a las escuelas para enseñarle a los niños cuál es la gestión que cuando uno se encuentra un sismo o en el momento de que venga tsunami. Entonces, primeras acciones están enseñando a este voluntario en las escuelas. OCHO es un proyecto que está diseñado para el reforzamiento de los edificios, en principio los edificios públicos, pero esperamos que eso tenga un impacto a nivel nacional, ¿verdad? Queremos que a través de manuales específicos de cómo evaluar, cómo diseñar y cómo supervisar edificios, se logre tener toda esta visión para que en el futuro usted y yo podamos ir a un edificio y decir, este edificio está definitivamente reforzado y nos puede evitar tener un impacto en el momento que tengamos un terremoto. Para la ingeniera y jefa de Departamento Mecánica Estructural de la UCA, Patricia Hasbun, considera que el reforzamiento sísmico es clave, pero a la vez realizar buenas prácticas al momento de edificar. A través del proyecto que JICA lo hizo con el Viceministerio de Vivienda, pues desarrollar manuales para que las personas pudieran autoconstruir. También se hicieron reglamentos para que los ingenieros y arquitectos pudieran hacer los diseños y se construyeron viviendas prototipo en varias partes del país para que las personas que autoconstruyen también supieran utilizar las técnicas que se habían investigado. Se han venido construyendo, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, pero esto del detallado sismo resistente no es algo que siempre ha estado. Cuando digo detallado sismo resistente me refiero a esas buenas prácticas que se hace con el acero de refuerzo
para darle ductilidad y un buen comportamiento sísmico a las edificaciones. La cooperación japonesa desde hace 70 años ha trabajado en programas de cooperación en 190 países. En el país está presente desde 1968, con proyectos de reactivación económica, ampliación de empleo, prevención de desastres y la conservación del medio ambiente para el desarrollo sostenible e inclusivo. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó una exoneración del impuesto sobre la renta a las ganancias que obtengan propietarios de la construcción de nuevos edificios de 35 niveles o más. El presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción se refirió a este incentivo, asegurando que inversionistas ya están haciendo evaluación para ejecutar proyectos de este tipo. Los inversionistas están evaluando, ¿verdad? La construcción de este tipo de edificios es factible. Técnicamente se pueden construir edificios de esa altura, obviamente. Tiene retos técnicos, pero son superables y obviamente hay que ver la parte de los costos, ¿verdad? Para construir este tipo de edificios. Pero sin duda es un incentivo, puede fomentar este tipo de construcciones y hay áreas en las que se pueden construir sin ninguna duda. Y más de 3.600 millones de dólares ha percibido el Estado con la visita de casi 3 millones de turistas. La periodista Marcela Rivera nos cuenta. Con 4 millones de visitantes se espera cerrar el 2024, lo que en dinero significaría 3.900 millones de dólares. Actualmente se tiene un promedio entre 200.000 y 300.000 turistas que vienen al país semanalmente, principalmente de Estados Unidos, Guatemala y Honduras. A la fecha de septiembre hemos recibido 2.9 millones, así que estamos muy optimistas porque octubre, noviembre y diciembre son los meses de temporada alta. Estamos registrando un 20% por cada mes de crecimiento y nosotros calculamos que octubre, noviembre y diciembre vamos a estar entre un 20 y un 30% de crecimiento. Recordemos que también estamos haciendo varios eventos internacionales. La tasa de ocupación de los hoteles en el país ronda entre el 80 y el 100% y muchos de los visitantes optan por Airbnb. A finales de este año se espera inaugurar un hotel en el centro histórico de San Salvador. Nosotros creemos que estamos creciendo en un 30% en cuanto a inversión privada, decimos, y que estamos calculando que vamos a estar necesitando entre 4.000 y 5.000 habitaciones en el periodo también del 2024, 2024-2027. Obviamente el construir un hotel no es de la noche a la mañana, sino que generalmente son de 2 a 4 años que se establecen esas inversiones. Para el próximo año, la cartera de turismo tendría un presupuesto de 21 millones de dólares que se distribuirían en las 4 instituciones que la comprenden, como el Instituto Salvadoreño de Turismo, la Corporación Salvadoreña de Turismo y la Autoridad de Planificación del Centro Histórico. También nosotros vamos a estarlo ejecutando en paralelo a los 106 millones de dólares que tenemos de la operación de préstamo BID, que estamos ejecutando a partir de este año y en donde estamos también implementando proyectos de infraestructura, sobre todo en la zona oriental, pero también, por ejemplo, en toda la red de parques del ISTU. Además, también enfatizando en varios proyectos que vamos a tener para el centro histórico y además también varios proyectos que vamos a tener tanto en la zona occidental y en la zona oriental, en la zona alta, por ejemplo, de Chalatenango. Del 18 al 25 de octubre se estará desarrollando el World Master Surfing Championship y a finales de noviembre. Y en el Día Mundial de la Visión, los atletas de los cuartos Juegos Latinoamericanos fueron chequeados para poder llevar un control de su estado de salud. Hoy es un día muy especial a nivel mundial, es el Día Mundial de la Visión. ¿Y qué cuidados son los que han tenido ustedes con los atletas? ¿Cuál es el procedimiento que tienen con ellos? El programa Atletas Saludables incluye varias disciplinas médicas, entre ellas la de la salud ocular, con la disciplina Abriendo tus ojos. En ella tratamos de dar un cuidado a la salud integral de todos los atletas. Se les realiza una revisión oftalmológica, controlando la agudeza visual. Si ellos usan anteojos, se controla cuál es la graduación de lentes que están utilizando y si están viendo 100% con esos anteojos o si requieren una nueva graduación de lentes. Hacemos ese chequeo para prescribirles nuevos lentes y que ellos ya puedan salir de esta feria con unos nuevos lentes. Así también, si no tienen necesidad de graduación de lentes, todos los atletas salen con lentes de sol para protegerse de los rayos de sol a los que están expuestos de manera permanente, o si realizan algún deporte de contacto salen con los lentes deportivos para evitar cualquier trauma que puedan
ocasionarse durante la práctica de los deportes. Los mayores diagnósticos que tenemos aquí son los vicios de refracción. ¿De qué es eso? Es la necesidad de usar anteojos justamente, ¿verdad? Es lo que más estamos viendo con los atletas. Y para ello hacemos toda una evaluación completa desde cómo están viendo, evaluamos la parte interior del ojo, la parte exterior, si hay algún desvío ocular, si hay alguna sequedad ocular, si hay alguna inflamación, para hacer todo ese cuidado que ellos necesitan para que puedan practicar sus deportes de manera correcta. Y dentro de las fichas que utilizamos en estas evaluaciones, nosotros dejamos recomendaciones de cuál es el seguimiento que ellos deberían tener, sea aquí dentro de Paraguay para los atletas que son locales, como para los países a donde van las diferentes delegaciones. ¿Recomendaciones en este Día Mundial de la Visión? Bueno, los cuidados generales que les decimos a todos: controlarse los ojos una vez al año, acudir a consultar, no esperar a tener alguna manifestación ocular o alguna queja importante para ir a hacer ese chequeo, utilizar lubricantes oculares, tratar de parpadear cada 20 o 30 minutos cuando uno está expuesto de manera permanente a dispositivos digitales, que es lo que hoy mayormente vemos también afecciones por las largas horas de dispositivos digitales a las que todos estamos expuestos. Ha dejado una estela de destrucción en Florida con varias víctimas mortales confirmadas hasta el momento. Equipos de rescate trabajan sin descanso para salvar vidas y evaluar los daños. Desastre total. Las comunidades costeras han sufrido graves daños y las zonas urbanas presentan importantes destrozos. Aunque aún es difícil calcular el alcance total del desastre, las calles que antes estaban llenas de vida ahora están cubiertas de escombros. Durante toda la noche, las sirenas de los equipos de rescate rompieron el silencio, ayudando a los residentes a evacuar en medio de calles inundadas y cubiertas de devastación. Perdimos el techo de nuestra casa. La devastación alrededor de nuestro vecindario es grave. Nadie sabe lo que está haciendo. Esto es horrible. Las tomas aéreas revelan la magnitud del desastre: árboles arrancados de raíz, postes de electricidad derrumbados y casas destrozadas son una constante en las áreas más afectadas. Incluso el Tropicana Field, estadio del equipo de béisbol Tampa Bay Rays, sufrió daños importantes. Los vientos arrancaron parte del techo, dejando la estructura severamente afectada. Cerca, en el condado de Hillsborough, una comunidad hispana está completamente inundada. El agua ha subido hasta casi los segundos pisos de las casas, dejando a muchos residentes atrapados. Además, la zona ha quedado sin electricidad, lo que agrava más aún la difícil situación de estas familias. Hubo explosiones de luces aquí cerca. No hay electricidad ahorita aquí en Hillsborough. A pesar de la destrucción, los residentes de ese condado han comenzado a limpiar los escombros, intentando reconstruir lo que queda en sus hogares. Aquí me hizo bastante y mucho liqueo, pero estamos vivos, que es lo que hace falta. Florida sigue en emergencia mientras los esfuerzos de rescate y recuperación continúan. Las autoridades instan a la población a seguir las instrucciones de seguridad y mantenerse alejados de las áreas afectadas. La prioridad ahora es restablecer el suministro de agua potable y electricidad, pero el camino hacia la recuperación será largo y difícil. José Pernalete, Voz de América, Bahía de Tampa, Florida. Y la fiscal boliviana Sandra Gutiérrez anunció este jueves que se emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales para que declare ante el Ministerio Público dentro de la investigación que se le sigue en un caso de presunta trata de personas y estupro. El exmandatario, quien gobernó Bolivia por más de una década, se defiende alegando que la acusación es parte de una persecución política orquestada por su exaliado, el actual presidente Luis Arce, con quien ha mantenido crecientes tensiones políticas. Morales calificó el caso como un montaje, mientras que Marco Antonio Valdivieso, ex magistrado del Tribunal Constitucional, afirmó que Morales debía de justificar su inasistencia o enfrentar la aprehensión. El caso que involucra a Morales tomó fuerza luego que se revelara que en 2016, cuando era presidente, habría tenido una hija con una menor de 15 años, cuyos padres habrían consentido la relación a cambio de prebendas. Organizaciones civiles y además opositores denuncian que la investigación, que inició hace años, se retrasó debido a la injerencia política en la justicia boliviana.